A ver, ¿qué se necesita para que la ganancia de una compañía por cada acción casi se triplique en solo un año? No es una pregunta teórica, y la respuesta, pues rara vez es sencilla. Hoy vamos a desarmar el caso de Salmones Camanchaca, una empresa que logró precisamente eso, y vamos a entender cómo lo hicieron. Tenemos en nuestras manos sus estados financieros consolidados al tercer trimestre de 2025, y también un análisis muy detallado que desglose esos números. La misión es entender el impresionante aumento en su ganancia por acción, o EPS como se le conoce. Y no nos vamos a quedar solo en el titular, vamos a buscar el motor detrás de esa cifra. Exactamente. Nuestra meta es ir más allá del número final, que de por sí es espectacular. Queremos identificar las palancas, digamos, tanto operativas como financieras, que se movieron para lograrlo. ¿Fue simplemente una explosión en las ventas de salmón? ¿O hubo una estrategia financiera más sutil, más astuta en juego? Vamos a conectar los puntos para pintar el cuadro completo. Perfecto. Entonces, entremos en materia. Arranquemos con la cifra que nos trajo aquí, el dato que hace que uno levante las cejas. La ganancia por acción pasó de $0,0549 en el tercer trimestre de 2024 a $0,1630 en el mismo periodo de 2025. El cálculo rápido me da un aumento del 197%. 197%. Es un salto gigantesco en solo 12 meses. Es un salto colosal. Y esa cifra es el reflejo más directo de la salud financiera de la compañía para un accionista, ¿no? Es la ganancia neta dividida por el número de acciones. Para usar una analogía simple, es como si el pastel de ganancias de la empresa se hubiera hecho 3 veces más grande. Claro. Y por lo tanto, la porción que le corresponde a cada acción también, pues se triplicó. La ganancia neta, que es el origen de todo esto, creció de unos $4 millones a más de 12 millones. ¡Wow! No es un error de tipeo, es un crecimiento real y masivo. Un pastel 3 veces más grande. Me gusta esa imagen. Ahora, la pregunta del millón es, ¿de dónde salieron los ingredientes para ese nuevo pastel? Un crecimiento así no ocurre por arte de magia. El punto de partida lógico son los ingresos. El análisis muestra que subieron de 72 millones a más de $103 millones. Son $31 millones más en ventas. En un solo trimestre. ¿Qué vendieron tanto? Y aquí es donde la historia se pone interesante, y empezamos a ver la estrategia. El impulso no vino de todas partes por igual. De hecho, fue increíblemente concentrado. Hubo un protagonista absoluto. La estrella del show. ¿Así? ¿Cuál? El salmón congelado. ¿El congelado? Espera, ¿no el fresco, que uno a veces asume que es el producto más premium? No, el congelado. Los ingresos por este producto específico se dispararon de 43 millones a 73 millones de dólares. O sea que prácticamente todo el crecimiento de los ingresos de la compañía vino de ahí. ¡Qué contraintuitivo! Totalmente. Y aunque los estados financieros no detallan el porqué de la demanda, el efecto es inequívoco. Este enfoque surgió una estrategia operativa muy exitosa. Sea por haber apostado por los mercados correctos o por una ventaja en la logística, encontraron una veta de oro y la explotaron al máximo. Y claro, vender $30 millones más de tu producto estrella tiene que notarse en la rentabilidad. Veo aquí que el margen bruto, que es la ganancia pura de vender el producto, se triplicó. ¿Se triplicó? Pasó de casi 9 millones a $22 millones. Eso es eficiencia operativa en su máxima expresión. Solo con su negocio principal ya estaban en una posición radicalmente diferente. Exacto. Ese es el motor operativo funcionando a toda máquina. Demuestra que no solo vendieron más, sino que lo hicieron bien. Es la base sólida sobre la que se construyó todo lo demás. Ok. Un motor operativo potentísimo gracias al salmón congelado. Eso explica una buena parte del crecimiento. Pero un aumento del 197% en la ganancia por acción se siente como que hubo algo más que solo vender más pescado, por muy rentable que sea. Estoy viendo otro detalle en el análisis sobre sus costos financieros. Parece que cayeron de forma importante, ¿no? ¿Es esa la otra pieza del rompecabezas? Definitivamente. Si las ventas fueron el motor, la gestión financiera fue el turbo. Fíjate que la compañía gastó significativamente menos en mantener sus deudas. Los costos financieros totales bajaron de 3.6 millones a 2.2 millones.
Una reducción importante. Y el corazón de ese ahorro está en los intereses. Pagaron casi la mitad. Se redujeron de 3.2 millones a menos de 1.8 millones. En términos simples, el dinero que debían les estaba costando mucho menos. Y algo que me llama muchísimo la atención. Mientras bajaban esos costos, apareció una línea en sus resultados que dice otros ingresos financieros. Ajá. Y pasó de ser prácticamente cero, $1,000 en 2024, a casi $1 millón en 2025. Un momento. ¿Me estás diciendo que renegociar una deuda te puede generar un ingreso de casi $1 millón? Suena a magia contable. ¿Cómo funciona eso? Es una excelente pregunta y toca el núcleo de la astucia financiera que vimos este trimestre. No es magia, pero sí es contabilidad avanzada. La fuente lo identifica como Ingresos Financieros Reprogramación IFRS 9. Bueno, Sí, sin ahogarnos en la jerga, lo que esto significa es que, al renegociar sus deudas, obtuvieron condiciones tan favorables que la normativa contable les obliga a reconocer esa mejora como una ganancia inmediata. o sea, no es dinero que entró a la caja. No es que un banco les haya depositado $1 millón, no. Pero el valor de sus futuras obligaciones de deuda disminuyó tanto que contablemente se registra como un ingreso hoy. Es un beneficio real para la empresa que impacta directo en la última línea. Entendido. O sea, fue un doble golpe financiero espectacular. No solo pagan menos intereses de ahora en adelante, sino que el acto mismo de renegociar les genera una ganancia contable de $1 millón de una. Exacto. Eso, sumado al boom del salmón congelado, realmente empieza a explicar cómo se llega a un 197%. El panorama se ve casi demasiado bueno. Para tener una visión completa, tenemos que preguntar, ¿hubo algo que frenara este crecimiento? ¿Algún factor en contra? Por supuesto, nunca todo es color de rosa. Hubo dos frenos importantes que, de no haber existido, habrían llevado la cifra a niveles aún más estratosféricos. El primero es un concepto un poco abstracto, la utilidad por valor justo de activos biológicos. Suena complicado. Sí, el nombre asusta un poco, pero piénsalo así, es el valor estimado de los peces que todavía están vivos y creciendo en el agua. Ok, la cosecha en proceso, digamos. Justo. Cada trimestre, la empresa tiene que estimar cuánto ha aumentado el valor de esa biomasa. Es una ganancia en papel, no es dinero en efectivo. Entiendo. Bueno, pues este año esa ganancia estimada fue significativamente menor que el año anterior. Bajó de 6,2 millones a 2,6 millones de dólares. Ya veo. Así que es una especie de ganancia fantasma hasta que el salmón no está en el empaque. Y este año esa ganancia fantasma fue menos abultada. ¿Y el segundo freno? El segundo es mucho más terrenal e inevitable. Los impuestos. Claro, la consecuencia del éxito. Es el clásico buen problema. Al generar muchas más ganancias, el gasto por impuesto a las ganancias se cuadruplicó. Subió de 1.2 millones a casi 4.5 millones de dólares. ¡Wow! Se cuadruplicó. Sí, y su tasa impositiva efectiva, o sea, el porcentaje real de sus ganancias que se fue en impuestos, también subió del 22,5% a casi el 27%. De acuerdo. Creo que ya tenemos todas las piezas sobre la mesa. Vamos a intentar armar el rompecabezas. Por un lado tenemos un producto estrella, el salmón congelado, que se vende como pan caliente y con márgenes excelentes. Ajá. Por otro, una maniobra financiera de manual. Y como contrapeso, una menor ganancia contable por los peces y una factura de impuestos mucho más alta. ¿Cómo se balancea todo esto para darnos ese 197% final? El balance final es que las fuerzas positivas fueron simplemente abrumadoras. La historia de este aumento es la de una sinergia perfecta entre la operación y las finanzas. El motor operativo, con el salmón congelado, generó una cantidad masiva de rentabilidad. Y al mismo tiempo, la gestión financiera no solo protegió esa rentabilidad reduciendo gastos, sino que le añadió un impulso extra con esa ganancia contable. Estas dos fuerzas combinadas fueron tan potentes que superaron con creces el impacto negativo del ajuste de los activos y del aumento de impuestos. Fue una tormenta perfecta en el buen sentido. En resumen, un crecimiento espectacular en la ganancia por acción que no se explica por una sola cosa, sino por la combinación de un producto que dio en el clavo en el mercado y una estrategia financiera ejecutada con una precisión quirúrgica. Has dado en el clavo.
una mezcla de músculo comercial y cerebro financiero. Pero hay una última reflexión que los documentos nos invitan a hacer. A ver. La nota 17 de los estados financieros revela un detalle clave. En septiembre de 2025, la empresa reestructuró toda su deuda a largo plazo. La consolidó en una nueva línea de crédito que vence recién en 2030. Lo que hemos analizado es el beneficio inmediato, casi como una foto, de esa jugada en el tercer trimestre. Y eso nos deja una pregunta abierta para el futuro, ¿cierto? Exacto. La pregunta que queda flotando es, ¿cómo posiciona esta nueva estructura de deuda, más simple y a mucho más largo plazo, a Salmones Camanchaca de cara a los próximos 5 años? Por un lado, podría darles una estabilidad y un margen de maniobra enormes para invertir y crecer. Por otro, los ata a ciertas condiciones por un periodo muy largo. La jugada ya les dio una ganancia espectacular a corto plazo. La verdadera pregunta es si esta reestructuración fue solo una brillante optimización del trimestre o el fundamento estratégico para su próxima década de crecimiento. Y esa es una historia que solo los futuros estados financieros podrán contar.